hace un momento, en el mismo libro de Mateo, la historia esa de que si este peca contra ti, llama a tu hermano, y si no te escucha el hermano, llama al otro, o llévalo a la iglesia. Ujú. ¿A qué iglesia? ¿A qué iglesia? Si en el tiempo de Cristo no había iglesia. Mm, Jesús no fundó una iglesia. Los mm, discípulos en ese contexto no tenían una iglesia cuando estaba Jesús en la tierra. Entonces Jesús nunca pudo decir, llévalo a la iglesia. claro, ¿Entiendes? O sea, claro, eso fue algo que entendió la comunidad, que entendía los escritos de Mateo y añadieron claro. ese tipo de enseñanzas, esa parte. O sea, llévalo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Si no existía iglesia. Jesús Bueno, nunca tuvo la idea de fundar una iglesia ni nada por el estilo. en realidad, Alex, de todos los libros del Nuevo Testamento han pasado como mínimo 3 décadas. Claro, Entre 2 o 3 décadas. Entonces ya tenemos 2 o 3 décadas escritas, o sea, vividas antes de empezar a ponerlo en papel. Y de hecho, las epístolas de Pablo son primeras antes que muchos otros libros históricos, o sea, en el cual, evidentemente, lo mismo que hablamos antes. ¿Qué ha pasado en esos 20 años, en esos 30 años? ¿Cómo se está comunicando el mensaje del Evangelio? A través de las historias habladas. claro. Que incluso cuando hablamos de escritas, ten en cuenta que el analfabetismo, el no saber ni leer ni escribir, es algo que se ha erradicado en un 90 y tantos por ciento en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, ahora 90% de las personas van a poder, de una u otra manera, leer y escribir. En el mundo, 90%. Pero eso es en los últimos 50 años. Históricamente, hace 150 años, no había mucha gente que sabía escribir y leer y escribir. Igual en ciertos países más que en otros. Entonces, en la época histórica de Jesús, aunque ya hubiera epístolas de Pablo escritas y aunque ya hubiera pedazos de evangelio que podían ser compartidos, de ahí esa escritura en el Nuevo Testamento que dice, bienaventurado aquel que lee y aquellos que escuchan. Hay uno que lee, Ujú. porque de toda una congregación solo había uno que leía. Entonces, todos esos conceptos, lo mismo, por ejemplo, ocurre en el libro de Deuteronomio o en el libro de Génesis, o en el cuando tú estás viendo referencias de pueblos en el libro de Génesis o referencias de pueblos en el libro de Deuteronomio o de lugares que se supone que solo fueron dados nombre en la época de los jueces o en la época del rey Joseas. Entonces, ¿cómo es que están puestos en el libro de Deuteronomio? Porque fue añadido después, no Claro, antes. ¿Okay? Entonces, claro. no nos tendría que sorprender, no nos tendríamos que rasgar las escrituras por ello. Simplemente cuando se nos ha dado un concepto, se nos ha instigado un concepto erróneo del canon bíblico, en el cual hemos querido meter a un Dios en 66 libros, lo que hemos querido meter ahí a la fuerza en 66 libros, cuando Dios está muchísimo más grande que el universo en el cual él ha creado. Y sin embargo lo queremos meter a todo en un libro de 66 diferentes nombres. Ok, vamos a ver si vemos alguna pregunta, algún comentario. Tenemos a Larry con la mano levantada, tenemos a Ellen con la mano levantada. Levantar las manos. Tenemos a Sara también. Ir levantando las manos. Verónica Roca. Larry. Nada más quería comentar que cuando en la Biblia nos dice, por ejemplo, que estaba viendo en Primera de Samuel 15, donde nos decía, o donde le dijo supuestamente Dios a esta persona que fuera y que atacara a Amalek y que destruyera todo lo que hubiera a su paso, mujeres, niños, animales, todo esto. Pero entonces cuando, o sea, vemos ahí como que un Dios destructor, ¿ah? Y entonces cuando nos vamos más o menos, bueno, para tomar ejemplo en Lucas 9:51 al 56, en el cual a Jacobo y a Juan
no lo recibieron. Y bueno, le dieron la sugerencia a Jesús que podrían hacer que cayera fuego del cielo, como lo hizo Elías, y Jesús los reprende, ¿no? O sea, les dice, bueno, ¿de qué espíritu son? Porque yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, yo me pregunto, y yo sé que hemos tenido esta conversación, Alex, ¿Dios puede ser que se está contradiciendo dentro de la Biblia o por qué vienen estos pasajes así? Entonces, yo me encontré con en segunda de Timoteo 3:16 al 17, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, la Biblia, bueno, mi forma de verla, ahora ya la veo como un libro para aprender. Y yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo usted, Pastor Alex, de que si vemos estas historias en la Biblia, es para aprender de ellas, para aprender algo de ellas, para ver, no simplemente verlas literalmente, sino para aprender de ellas, porque a nosotros no nos está mandando Dios a matar a toda la gente o a odiar a la gente, como en unas partes de la Biblia dice, y luego se contradice en el Nuevo Testamento. A nosotros nos está llamando a ser discípulos, discípulos de Jesús, simplemente. Y para ser un discípulo de Jesús, pues realmente Jesús lo que hacía era amar a las personas. Y como él dijo, no vino a matar a nadie ni a eliminar a nadie, sino a salvarlos y a salvarnos a veces hasta de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Entonces, el libro de Jonás es una gran historia. Yo lo veo así, que una gran historia. Y eso creo que dice la historia o nos cuenta la historia del cristianismo del día de hoy. Porque a veces nos decimos llamar cristianos y nos ponemos ese título, pero lo defendemos a capa y espada. O sea, queremos matar al que diga lo contrario. Y creo que eso a veces tomamos la actitud de Jonás y en lugar de salvar a las personas o trabajar para salvar a las personas y llevarles el amor de Cristo, nosotros tomamos esa humanidad y bueno, actuamos como Jonás, ¿no? No queremos, entre comillas, tomamos ese título de decir, ve y predica el evangelio a toda tribu, lengua y no sé qué, y lo que sigue, se me olvida el texto, pero, y disculpen por eso, pero a la misma vez, nosotros mismos somos los que evitamos que ellos conozcan a Dios. ¿Ah? Es algo que yo quería compartir y de verdad gracias por este estudio, es muy interesante, me hizo pensar bastante me hizo pensar este libro, de verdad. Y bueno, pues gracias Alex, gracias Oscar por ello, eso era lo que yo quería comentar. No sé si mi esposa creo que quería saludarlo. No, yo nada más vine a decir, ay, yo quiero decirle, hola Alex, bendiciones, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. De verdad, los extraño y verlos allá por Tennessee. Claro. Mira, hay dos cosas que quiero decir de lo que estaba diciendo Larry y que nos sirve para todos. Uno, si tú ahorita puedes sentirte identificado con la historia de Jonás y le puedes sacar enseñanzas que tú las puedes ver reflejadas en el cristianismo moderno, significa que el escritor del libro Jonás hizo un buen trabajo. Ese era el propósito. El propósito de él no era darte un registro literario de la historia de Jonás y de cuántos días estuvo en el vientre del pez, sino darte una historia donde tú pudieras identificarte según pasaran cientos de años, miles de años como hasta ahora, y que todavía tú puedas sacar enseñanzas de ella y ponerlas en tu vida. ¿Me entiendes? Esa era la idea. Así que si tú logras ver eso, significa que él hizo un buen trabajo. Ahora, lo segundo es ese texto que tú mencionaste de Segunda de Timoteo, o de Primera de Timoteo, no recuerdo dónde está, que dice que toda escritura es inspirada. Ahí es otro texto que nos podemos dar cuenta de cuán manipulada ha sido toda la escritura, o sea, lo que nosotros llamamos como escritura sagrada. Porque en primer lugar, cuando tú vas a los textos o al griego, cómo fue que está escrito eso, cuando Pablo dice de escritura, él no se está refiriendo a la Biblia, él se está refiriendo a la escritura. Él está hablando de la escritura, la escritura. Él no se está refiriendo a la Biblia, él se está refiriendo a la escritura. Él no se está refiriendo a la Biblia, él se está refiriendo a la escritura.
Él no está hablando de la Biblia. Tú ves que cuando tú lees ahorita Timoteo, tú ves que aparece escritura con mayúsculas. Esa no es. O sea, la intención de que los traductores de la Biblia le han puesto a eso es que se está refiriendo a la Biblia, o al menos a los escritos del Antiguo Testamento. Pero Pablo no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a literalmente toda escritura. O sea, cuando Pablo está diciendo que toda escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, está incluyendo también a los libros de Enoc, está incluyendo también a los libros de los Macabeos, está incluyendo también a muchos de los libros que nosotros hoy en el cristianismo vemos como apócrifos o deuterocanónicos. Porque Pablo fue el mismo que dijo en otro momento, escuchadlo todo y retener lo bueno. ¿Me entiendes? Entonces Pablo está diciendo todo lo que está escrito, que tú veas que tiene inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque tiene principios que te llevan a amar al otro, que te llevan a identificar que las demás personas, que tienen principios que demuestran lo que son los frutos del Espíritu. Entonces considéralo, porque todo eso es inspirado por Dios. Porque no puede salir del corazón humano, porque lo único que sale del corazón humano es odiar al enemigo, es odiar a tu enemigo, a la persona que vive al lado tuyo, porque no cree lo mismo que tú, porque no se viste como tú, porque no piensa como tú. Pero si tú encuentras algo diferente, no viene del hombre, viene de Dios, por lo tanto es inspirado por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir y todas estas cosas. Ese es el contexto. Pero nosotros descontextualizamos todo, sacamos el texto del contexto, vemos que dice escritura con mayúsculas y dice, oh, Pablo está hablando de la Biblia. Pablo está haciendo una prueba aquí de que la Biblia fue inspirada por Dios y que entonces esta es la palabra sagrada. No, eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Gracias por todo. Tenemos en el canal un estudio titulado 100 años sin Biblia. 100 años sin Biblia, donde hablamos precisamente del proceso oral y de las luchas de los cánones. El libro de Apocalipsis entró, salió del canon, volvió a entrar, volvió a salir del canon. Estamos hablando del siglo III. Ese es el libro de Apocalipsis. El libro de Santiago ni siquiera está en la Biblia que tradujo Martín Lutero. Y luego lo que entraba, lo que salía. En la Biblia, que se conoce como la Biblia católica, el libro de Daniel tiene 13 capítulos. No 12. Tiene 13 capítulos. Y tenemos la historia y luego tenemos la historia de Daniel con el dragón y luego la historia de Daniel jovencito cuando hay un episodio de una violación de una chica y la amenazan a esa chica de cómo y lo estoy escuchando, lo estoy diciendo ahora y va a decir libro de Daniel, la violación de una chica, sí, la violación de una joven en unos jardines o que le trataron de violar y le dijeron, si no nos dejas violarte, vamos a decir que nos dejaste de todas maneras, entonces ya vas a ser repudiada, etcétera, etcétera. Y para muchos de ustedes lo están escuchando ahora y dicen, ¿y eso? ¿En el libro de Daniel? Sí, en el libro de Daniel. Pero en la Biblia que tienes tú no está puesto. Claro. De hecho, en las versiones más modernas también vemos diferencias, porque muchas de las versiones más recientes están basadas en los escritos más antiguos. Claro. Y las versiones más antiguas, como la Reina Valera y todo esto, están basadas en los escritos más modernos. Entonces, te encuentras que versiones como la nueva versión internacional, por ejemplo, o algo así, te omiten varios textos que te encuentras dentro de la Reina Valera. Entonces tú ves que la gente empieza a decir, están cambiando la Biblia. No, no están cambiando nada. Simplemente están descartando manuscritos que fueron encontrados mucho más modernos y toman como más verídicos los antiguos. Que es como debería ser. Claro. Es lo más lógico, ¿me entiendes? Claro. Es como copiar en un examen. Si tú eres profesor y tú ves la misma respuesta de dos alumnos que estaban sentados el uno cerca del otro y el uno pone respuesta para la pregunta número 1, dice 5 y el otro pone 5. La respuesta número 2, uno pone 4 y el otro pone 4. La respuesta número 3, uno pone no sé y el otro pone yo tampoco. Pues ya sabes quién copió a quién. Entonces, ese tipo de investigación forénsica de los textos te pueden decir, bueno, pues entre estos dos textos está claro que este es más antiguo, simplemente por la narrativa, por cómo explica ciertas cosas. Este es más antiguo, entonces van poniendo esto más antiguo. Entonces, en esa mentalidad de que toda palabra
toda coma, todo tal, está como Dios escribiendo, usando a sus profetas para escribir como si estuvieran en trance, palabra por palabra, ese concepto que es totalmente erróneo, que nos lleva a una dicotomía mental y a unas interpretaciones muy, muy extrañas, claro. Entonces, para esas personas que no aman al prójimo, defienden ese versículo odiando al prójimo. O sea, fíjate la contradicción. Yo voy a defender la literalidad de la Biblia ante cualquiera y a este homosexual a la hoguera y a matarlo. O sea, por un lado, estás matando a un ser humano, pero estás siguiendo la Biblia en su literalidad. Claro, lo que estás demostrando es que es más importante defender lo que dice un papel que defender a una persona que respira, tiene emociones, tiene sentimientos y es un ser vivo. Claro, claro. Por eso lo de ese estudio que tenemos, y pusimos 100 años sin Biblia, pero podríamos haber puesto 250 o 300 años sin Biblia. Pusimos 100 y es precisamente cuando el cristianismo creció, por cierto. El cristianismo no ha crecido de la misma exponencialidad, salvo en los momentos en los cuales no había Biblia. Exactamente. No ha crecido tanto como en los momentos en los cuales Jesús llega, muere, resucita. Desde ese momento en adelante, luego con la añadidura de Pablo, desde ese momento en adelante, que no hay Biblia, es cuando la cristiandad más sublime crece. Y cuando los romanos escriben de los cristianos, recordaros que el cristianismo, estos son llamados cristianos, ser llamado cristiano es un insulto, no una virtud, es un insulto. Fueron llamados cristianos insultándoles. Y Pablo lo adoptó y dice, bueno, pues es un insulto, lo aceptamos. El nombre cristiano era despectivo. Era despectivo. Y lo adoptaron. Entonces, es cuando otras fuentes no cristianas hablan de los cristianos en el reino romano y dicen, qué buenos son esta gente. Ayudan a los huérfanos, ayudan a las viudas, hacen de nuestra sociedad algo mejor. Esos son los filósofos romanos escribiendo de los cristianos. Ahí no había Biblia. Ahí era lo que Dios nos dejó, que Jesús dijo, es bueno que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. O sea, la gente estaba siendo guiada por el Espíritu Santo a cuidar de los enfermos, a integrar esa iglesia mundial del amor y la salvación. Claro. Luego llega la Biblia y empieza a crecer menos y empieza a crecer de una manera muy rara. En la Biblia empezó a tomar el lugar del Espíritu. Efectivamente, ahí está. Pero bueno, ya eso es otro punto. No vamos a entrar en eso. El papel y la letra. Hablando de otro punto, nos ha recordado hace un ratito Mirta que en la vuelta pasada había quedado pendiente una inquietud de Luis que hablaba acerca del libre albedrío de Jonás. Y en relación a ello han planteado también el hecho de que Alex había dicho una referencia respecto de que Jonás fue el primer profeta que habla de la salvación fuera de Israel, ¿correcto? Entonces preguntan, ¿cabe la posibilidad de que Jonás esté usando una estrategia para evitar represalias bajo el título, no sé, Dios me obligó? Mira, no sé. Yo creo que podríamos hablar mucho de eso. Pero, uno, en primer lugar, yo no creo ni tan siquiera que este libro fue escrito por el mismo Jonás. No. Yo no pienso que fue Jonás el que escribió el libro como tal y que está contando su historia y su experiencia. Yo pienso que es otra persona y mucho después. Incluso creo que hasta seguro después que murió Jonás y todo por el estilo. Pero yo pienso que el libro tiene un propósito y el propósito es lo que estaba mencionando, es mostrar que Dios le interesa a todo el mundo, todos los seres humanos. Y no todos los seres humanos, sino todas las criaturas que él creó, porque también incluye a los animales, el libro de Jonás.
Y para mí ese es el gran propósito, es sacar la mentalidad hebrea o la mentalidad nacionalista de que nosotros somos los únicos para llevarlo entonces a un Dios que no es los únicos los judíos o los hebreos, sino todo el mundo es especial para Dios. ¿Entiendes? Y sí, yo veo cuando miran la manera en que los judíos entienden el libro de Jonás, ellos lo entienden como que, no como que Jonás está dando una excusa, sino como que Jonás tenía miedo de ir a Nínive porque él sabía de que los ninivitas iban a escuchar el mensaje y entonces le daba miedo el hecho de que lo vieran como un falso profeta. ¿Por qué? Porque Jonás va, le predica a los ninivitas, ellos se salvan, pero entonces Israel no se arrepiente ni nada y sigue teniendo las calamidades de Dios. Mientras que los ninivitas, que son los gentiles, sí se están salvando y están experimentando la bendición de Dios. Por lo tanto, Jonás tenía miedo de ir a Nínive. Esa es la manera en que los judíos lo interpretan, el libro de Jonás. Ujú. Yo tampoco creo que fuera Jonás el que escribió el libro. De hecho, ya hemos hablado de lo que en el estudio de que hay posiblemente 400 años entre donde se ubica la historia o donde la historia... A ver, cuando digo que hay 400 años, yo puedo escribir una historia a día de hoy y ubicar un romance, una ficción, por ejemplo, y lo puedo basar en la época romana. Y puedo decir, bueno, hay 2000 años entre la historia y cuando está siendo escrita. Pero aspectos de esa historia no tienen 2000 años. Esos aspectos de esa historia tienen mi escritorio como tiempo y creación. Cuando la gente dice, bueno, es que Jesús está verificando la existencia histórica de Jonás, porque Jesús hace referencia a Jonás, por lo tanto está verificando la historia de Jonás. O está Según como probando todo lo que dice el libro de Jonás, claro, como dicen, cierto y verídico. está verídico. Toda la experiencia es, primero, ya hemos estudiado de la referencia que hace el libro de Jonás. No está diciendo, no, pero todo está verídico. Porque además dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez, etcétera, etcétera, entonces ya está verificando que eso es la experiencia real, etcétera, etcétera. Bien, yo os voy a decir una cosa para ilustrarlo. Si yo voy y os digo, si uno de mis hijos está mintiendo y ha hecho una mentira, y yo le digo, hijo, de la misma manera que Pedro el pastor mentiroso salió por el pueblo y dijo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y luego era mentira, de la misma manera lo has hecho tú en estos momentos. Acabo de ahora verificar la historialidad de la historia de Pedrito el mentiroso. No, yo estoy usando un ejemplo para ilustrar. Con eso no estoy diciendo que había 100 ovejas, eran 7 días cuando estuvo mintiendo Pedrito, en realidad se llamaba Pedrito y no Jaimito, etc. No estoy diciendo nada de eso. Estoy usando la historia para transmitir un mensaje. Jesús no está usando Jonás para verificar la historialidad de Jonás. De hecho, además, voy a ir más allá. Jesús no usa a Moisés para verificar la figura y la autoridad de Moisés tampoco. Jesús usa a Moisés por el hecho de que la audiencia con la que lo que Jesús usa a Moisés es la audiencia que tiene a Moisés en un pedestal. Y como tiene a Moisés en un pedestal, Jesús hace uso de ello y dice, bueno, pues si seguiréis a Moisés, o si fuerais hijos de Abraham, al que Moisés hace referencia, no estaríais tratando de matarme. Usa lo que es valioso para ellos, a la hora de transmitir una información, un mensaje. No es que le esté dando la autoridad a Moisés, que le están dando la audiencia, sino que él usa la audiencia y qué es importante para la audiencia. Yo tengo una presentación de 7, 8, 10 programas titulada El Dios ateo.
en el Dios ateo, yo uso citas de una escritora llamada Elena White. La serie está grabada en una iglesia adventista del séptimo día en Madrid, en la capital de España. La audiencia tiene los escritos adicionales de esta escritora en un alto estándar, en un pedestal, podríamos decir así. Yo entro en esa iglesia para decir que Dios no mata. Yo entro en esa iglesia para decir que Dios no mata, que Él no es el que manda a matar a niños, etc. Entonces, yo llego a esa iglesia con un mensaje nuevo, con un mensaje, de hecho, que mueve los cimientos del Antiguo Testamento, donde tienes versículos que tienen a Dios mandando. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que mi audiencia entre en mi manera de pensar para poder al menos darme la oportunidad de escuchar, o que me den la oportunidad de hablar y darse ellos la oportunidad de escucharme? ¿Qué atesoran ellos? Los escritos de esta escritura, de esta escritora Elena de White. ¿Qué hago yo? Yo reviso los escritos de Elena de White, y en los momentos en los cuales ella dice que Dios no es el verdugo, que Dios no mata, que yo cojo esos, los inserto en el texto. Entonces, cuando mi audiencia ve que aquella persona, porque ellos a mí no me conocen, ellos todavía tienen que aprender a respetarme, pero ya le respetan a esta autora. Entonces, ¿qué hago? Yo uso a la autora que ellos ya respetan para que puedan darme a mí la oportunidad de explicar lo que quiero comunicar. Es exactamente lo mismo que hace Jesús con Moisés. Es exactamente lo que hace Jesús con Jonás. Es exactamente lo que hace Jesús cada vez que cita las Escrituras. Exactamente lo mismo. Y fue el mismo principio que usó Pablo en Atenas. Exactamente y es el mismo mismo. principio que enseñó Pablo constantemente, es decir, al judío me hago judío, al griego me hago griego, y al romano romano, y al este el otro, porque es la única manera. ¿Entiendes? Ahora, lo otro que tú estabas diciendo, y es muy real, del hecho de que Jesús haya citado a Jonás por nombre y textualmente una expresión que aparece en el libro de Jonás, no es una evidencia de que realmente todo lo que haya dicho Jonás sea algo histórico o algo literal. Porque lo mismo hace Jesús. Por ejemplo, todas las parábolas que Jesús da, si ustedes se dan cuenta, él nunca menciona a las personas por nombre. Él dice, un sembrador fue a sembrar. Él no menciona el nombre del sembrador. También te dice, un rey salió de viaje, un señor o un hombre, nunca te menciona nombre. Sin embargo, hay una historia que él da, donde dice, y le pone nombre a una persona que es la historia del rico y Lázaro. Y él llama a este pobre como nombre, le pone Lázaro. Y en el cristianismo, muchísimos cristianos no entienden que esto es una parábola literal o una historia literal. Ellos no entienden de que Lázaro está realmente ahora en el seno de Abraham y que el rico está en el infierno mirando a Lázaro en el seno de Abraham. Lo ven como una parábola. Y entonces, ¿por qué no usamos el mismo sistema o el mismo principio que le damos a Jonás? Si decimos que al Jesús mencionar a Jonás está corroborando la historicidad del libro de Jonás, entonces deberíamos decir que Jesús, al mencionar a Lázaro, a este pobre, llamarlo Lázaro, y decir que está en el seno de Abraham, deberíamos verificarlo como que realmente es algo que sucedió históricamente. Y este hombre realmente está en el seno de Abraham ahorita mismo. Claro. Y el rico todavía sigue mirándolo, quemándose en el fuego. Claro. Y sin embargo, hay partes, igual el hilo conductor de esa historia, que tiene aspectos muy verídicos, como que haya mendigos pidiendo a las puertas de casas de ricos. O sea, que hay un hilo conductor que está basado en una realidad. Claro. Vuelta a lo que hablábamos en un principio del estudio. ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Es más importante en la mente judaica que los detalles que usan. Exacto. Porque si no, es que entras en un conflicto enorme. 185.000 asirios fallecieron en una noche por la mano del ángel de Jehová a las afueras de Jerusalén.
185.000 asirios. ¿Ustedes saben la barbaridad de gente que es eso? O sea, tiene que haber una evidencia arqueológica solo de calcio tremenda. Alrededor del mundo hay una capa caliza. En ciertos lugares que tú ves una capa caliza. Y esa capa caliza es de hueso de marisco y de hueso de esqueletos de peces y marisco. Y la capa de calcio, que forma una línea caliza, es muy evidente en muchos lugares, donde ves que ha habido más sedimentación de marisco, de conchitas y de esqueletos. En Jerusalén, 185.000 asirios, tiene que haber una capa caliza, pero enorme, histórico. En la arqueología tiene que haber una capa caliza, pero astronómica. Es que es mucha gente. Es que es más grande, es 3 veces el estadio de Maracaná o 2 veces el estadio de Maracaná en Brasil. Es que es impresionante. Y no hay esa evidencia. Pero dice 185.000. Es que es la historia, lo que nos quiere decir de la historia, que en ese caso es confía en Jehová, ten fe, etcétera, etcétera, que luchará contra tus enemigos, lo que sea que queramos extraer de la historia, o lo que sea que la historia quiere en realidad decirnos, pero una de las cosas que la historia quiere decirnos es, desde nuestro asiento en el siglo XXI, es cómo pensaban la gente de esos siglos, cómo actuaban y cómo escribían las experiencias que les ocurrían con sus enemigos y de qué manera describían al Dios que tenían en su cabeza. Es parte de las cosas que nos está diciendo la historia también. No ¿Y es quién tanto los el contó? 185.000. ¿Quién los ¿Perdón? contó para saber que eran 185.000 más uno o menos uno? O Claro, sea, ¿quién cuenta esa cantidad de muertos? O sea, claro. solamente por sentido lógico, sentido común. O sea, Pero eso, la Biblia constantemente da números que no necesariamente representan números literales, sino que tienen un significado detrás de eso. Y lo vemos claro, constantemente en el libro de Jonás. En el claro, libro de Jonás no solo se mencionan los 3 días y las 3 noches, se menciona que la ciudad de Nínive era la distancia de 3 días de camino. Se menciona que Jonás la caminó en un día de camino. Se menciona 40 días. O sea, todos son números que tienen un tipo de significado dentro de la historia, pero que no tienen necesariamente una implicación literaria. claro, claro. Literal. O histórica. Ah, cuando hablabas de quién cuenta, el gobierno cambia ciertas pólizas y hay una manifestación en la calle. No son muy populares las pólizas. Entonces, la manifestación de una organización no gubernamental y publica en sus redes sociales: nos hemos juntado aquí 25.000 personas protestando. O, comunicado del gobierno: 3.000 personas se juntaron en la Plaza España. El gobierno dice fueron 3.000, los otros dicen que fueron 25.000. ¿Fueron 25.000 o fueron 3.000? Pues dependiendo quién te esté contando la historia y para qué te lo esté contando. Eso se llama la naturaleza humana, que está también presente, y que no se nos puede olvidar, porque si no, no vamos a entender este libro, que está también presente en la narrativa de la Biblia. Yo he llegado a la conclusión de que los escritores de la Biblia eran medio cubanos, yo creo, tenían algún tipo de cubano en la sangre. Porque los cubanos para todos decimos 1.000.000 de personas, 20.000 personas, y para todos un número exagerado de personas, así que tienen que haber sido cubanos los escritores de la Biblia. Pero, Pero bueno, esposo y esposa. Han sido esposo y esposa también, porque el esposo está ahí haciendo algo, sentado en el sofá, y llega la esposa y dice: todo el día has estado en el sofá. Y dice: no, todo el día no. Todo el día. Llevas toda la semana sin hacer nada. O sea, nada, nada. Toda la semana sin hacer nada. Bueno, y tú, que siempre haces esto, siempre estás haciendo, siempre, ¿me entiendes? Entonces, eso se llama la naturaleza humana. Y aprendemos más del ser humano en la Biblia de lo que aprendemos en muchos aspectos del Dios verdadero de Jesús. Porque lo que estamos leyendo en muchos aspectos es el Dios de ese ser humano que está escribiéndolo.
Ok, tenemos a Verónica. ¿Qué tenemos ahí? Hay gente que no puede encender sus cámaras, parece. He visto aquí unos cuantos mensajes. Tenemos bastantes personas ahí. Enciendan sus cámaras y traten ahora. Tenemos a Verónica desde Argentina. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Bueno, una alegría verlos. Gracias Alex, gracias Oscar y gracias a todos. Bueno, un poco han ido respondiendo 3 preguntas que yo tenía sobre la oración de Jonás y que las había marcado. Igual las voy a decir para compartir porque quizás ayuda. Cuando dice, Jonás dice, sin embargo, volveré a mirar tu santo templo, me hizo ruido porque decir, sin embargo, a pesar de que siento que estoy rechazado por ti, sin embargo, volveré a mirar tu santo templo. Es como si él en ese momento se hubiera dado cuenta de decir, a pesar de que me siento rechazado, pero en realidad yo sé que no me rechazás. Sí, es como que plantea ahí una duda, como que dice, sin embargo, volveré a mirar, como diciendo, volveré a mirarte, Señor, algo así. Y después dice, Señor Dios mío, me sacaste mi vida de la sepultura. Ustedes después lo dijeron, pero entonces quiere decir que estaba muerto y lo resucitó, ¿sería eso? Y otra pregunta es, dice, pagaré lo que prometí. O sea, un poco Alex lo dijo hace un rato, pagaré lo que prometí. O sea, es como que sigue pensando que él tiene que pagar una deuda, o sea, porque se pagan las deudas, digamos. ¿Qué tiene? Una deuda con Dios. Bueno, como que ahí se hace una trenza, un moño, que creo que un poco ustedes lo han ido desenredando, pero bueno, esas 3 eran mis dudas, digamos. Y después, ¿cuál sería el mensaje del libro? No me queda claro. ¿Cuál es el mensaje del libro de Jonás? Que si decimos bueno, que ha sido manipulado, que sabemos que, bueno, que la han arreglado un poquito. No manipulado, no. Hay que entender cómo ha sido construido y cuál es cuál es el contexto. Eso no es manipulación. Eso es. Claro. Eso es. O sea, una cosa es que nos digan una mentira en el cual la manipulación es cuando por ejemplo, se nos dice que toda coma, todo punto, todo versículo. Hay gente a día de hoy que no sabe que la Biblia en su original estado no tenía capítulos y no tenía ni versículos. Y ni puntos, ni comas, ni sin, Ni puntos, ni comas, nada. ni Ningún tipo mayúsculas. de exclamación, de nada. Sí, uno lo aprendió después, eso sí. Claro. Entonces, mirándolo desde el punto de vista más extremo, imagínate que a alguien le veas y le dices que le das una Biblia que no tiene ni versículos, ni numeraciones, ni capítulos. Y te dice, esto es una situación extrema, te dice, ya me has cambiado la palabra de Dios, están cambiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto que esa persona tiene está basado en algo que no es real. Entonces, cuando algo es introducido en ese pensamiento, se convierte en una disonancia cognitiva, en un boom, me explota la cabeza, en lugar de una flexibilidad mental. Tenemos que tener una flexibilidad mental para entender que no lo sabemos todo, que hay cosas que aprender. Sí. Claro. Y mucha gente hasta piensa que Jesús hablaba español como castellano, español de España, de vosotros sois y todo eso. O sea, la gente Claro. piensa que es como su Biblia, Reina Valera, dice vosotros y sois y estaréis, y piensan que ese es el idioma de Jesús. Que Jesús hablaba de esa manera y que los discípulos hablaban así. Ni tan siquiera saben que la Biblia fue escrita en otros idiomas y que Jesús no hablaba hablaba arameo. O sea, muchísimas cosas así. Hay una cosa que iba a decir en cuanto a lo que estaba diciendo Verónica. La primera pregunta que hiciste fue ¿cuál? Cuando hablaste dice, sin embargo, volveré a mirar tu santo templo, como que él dice, bueno, pero entonces yo me siento rechazado, pero a pesar de eso, te voy a volver a mirar, Señor. ¿Cómo sería? ¿Se da cuenta Claro, de quién es Dios? Fíjense que Jonás, ahí incluso puedes notar el nacionalismo o la manera de pensar de los hebreos, ¿me entiendes? De ese pueblo, ese contexto, o la cosmovisión que ellos tenían, porque Jonás no dice, yo volveré a verte a ti, Dios. Le dice, voy a volver a ver tu santo templo. Sí. Porque para él ver el templo era ver a Dios. Porque Dios estaba en el templo. Y el templo no estaba en Nínive.
¿El templo estaba dónde? En Con el Jerusalén. pueblo de Israel, Claro. ¿me entiendes? O sea, es una manera incluso del Ah, profeta, ahí Israel, tú te claro. das cuenta que el profeta está, el escritor está Los trayendo judíos. esta disyuntiva, ¿me entiendes? De que el profeta está hablando, sí, yo voy a Nínive, voy a hacer lo que tú quieras, pero ese no va a ser mi destino final. Yo voy a regresar a donde tú me tienes, donde tú realmente estás, es ahí en el templo, En con el pueblo Israel. de Israel, Claro, ¿me entiendes? claro, claro. Los escritos más antiguos que tenemos, los más antiguos del Antiguo Testamento o de la Biblia judía, los más antiguos no están ni siquiera en hebreo. Los más antiguos Mm, están en griego. De hecho, la palabra Sheol, muy posiblemente en el libro de Jonás, sea Hades o el Hades o el Hades. mm. ¿Por qué? Porque es el equivalente al griego de la De misma Sheol. palabra. Es la traducción, digamos, de la misma palabra. ¿Por qué digo que el más antiguo que tenemos es el griego? Porque la versión más antigua hebrea es del griego. La época editorial más grande del Antiguo Testamento es la época de los griegos, cuando la época griega. Y estamos hablando del siglo II antes de Jesucristo, el siglo III antes de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos el hebreo y y decimos, vamos a ir al idioma original del hebreo, el hebreo en Jonás es exactamente igual hebreo que el hebreo en Génesis. Como un libro tiene exactamente el mismo hebreo, las mismas expresiones incluso, el mismo hebreo en Jonás, siglo II antes de Jesucristo, con el mismo hebreo en el 2500 antes de Jesucristo, la época de Moisés. Es imposible. ¿Por qué digo que es imposible? Porque el español de hace 200 años no es el mismo. Que el español de hace 500 años no es el mismo. Tampoco es el mismo. De hecho, hace 2000 años no había ni español, estaba el latín. No, ni tan siquiera hay que ir a tantos años. Yo tengo 43 años y mi español de cuando yo nací no es el mismo que ahora. No es el mismo, efectivamente. Y sin embargo, el hebreo, en la manera que está escrito, las expresiones de Jonás, es el mismo hebreo. ¿Por qué? Porque los escritos masoréticos, que es donde se guía la Reina Valera, por ejemplo, y la King James, que son los escritos masoréticos, son ediciones de la secta rabínica la secta rabínica nace de la extinción, cuando se extinguen sectas como el fariseo, el saduceo y los esenios. Esas sectas Ajá. se extinguen y toma fuerza una otra secta que se llama la línea rabínica. La línea rabínica, a partir del siglo VI después de Cristo, entre el sexto y el noveno, 3 siglos, traducen del griego al hebreo el Antiguo Testamento. Por eso todo el hebreo tiene el mismo hebreo, porque no es un hebreo, no es Moisés escribiendo en hebreo, es los masoréticos, los textos masoréticos en el siglo del sexto al noveno después de Cristo. Claro. Y quiero Entonces, hacer una pequeña aclaración de lo que dije, porque no voy a hacer que alguien se vaya a volver loco cuando dije que el español ha cambiado, no es el mismo de cuando yo nací. O sea, cuando yo nací, baño era baño, y hoy tengo 43 años y baño sigue siendo baño. Pero hay muchas palabras que se han agregado al idioma español y otras que se Mm, han quedado en desuso y que hoy no claro. se usan. Y eso es a lo que me refiero cuando el español que yo hablo ahorita no es el mismo de cuando yo nací, porque va enriqueciéndose o degradándose el lenguaje. sí. Por eso que el estudio forénsico, que se llama, el estudio forénsico de los textos, es tan importante. Si alguien me trae un papel viejito, que se ve súper viejo, súper viejo, súper viejo, y con una escritura muy antigua, etcétera, y yo leo, y lo leo en español moderno, y no solo en español moderno, sino que hay palabras como, por ejemplo,
Imagínate que es un libro de los primeros conquistadores de Chile. Los primeros conquistadores de Chile. Y estaban ahí en Chile y hay palabras que pone cachai, 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 que viene de catch, que viene de Claro, catch, ¿no? que viene del inglés, es un anglonismo. Es un anglonismo que allá en Chile, que, oye, pues no cachai nada, no cachai nada, no estás tomando nada, no, en España se diría, que suena muy mal en Argentina, pero no lo cogió, no cogió nada, no cogió el No lo sentido, agarró. no lo agarró, ¿no? ¿Qué? Entonces, cachai, si pone cachai, digo, bueno, este escrito no tiene 500 años. ¿Por qué? Porque hay una palabrita en el escrito que pone cachai, que viene de catch, Claro. que viene de tomar o coger. Entonces, no tiene. Cuando yo encuentro esas palabras de un hebreo moderno entre comillas, evidentemente, todavía estamos hablando de, pero cuando lo vemos en el libro de Génesis, dice, no, es como que tú estés leyendo el libro de Génesis y encuentres, para que os hagáis la idea, encuentres la palabra internet. Claro. Dice, pero, ¿y la palabra internet? ¿Cómo sabía Moisés de la palabra internet? Profeta, ¿no? Profetizó, Bueno, tienes dos claro. opciones. Inspiración bíblica. Efectivamente, tiene la opción de inspiración divina o ¿cuál es la otra opción? Esto me lo ha escrito alguien que ya sabía del internet. ¿Me entiendes? Me lo ha escrito alguien tiempo ya ha pasado tiempo. Bueno, pues lo mismo con ello, con el libro de Jonás. Entonces, el libro de Jonás, alguien ponía en uno de los mensajes, puede ser que Jonás, creo que era Mirta, puede que Jonás estuviera de una otra manera, o Jonás, o el autor de Jonás, hablando de una salvación para los gentiles, adelantándose a su tiempo incluso, y usando una historia en la cual, sí, puede ser un arte literario. De hecho, para aquellos que sepan inglés, hay una entrevista en este periodista llamado Piers Morgan, que ha salido hace tres días atrás. Ha hecho una entrevista del conflicto palestino Israel-Palestina con un comediante egipcio llamado Bashan Joseph. Bashan Joseph, comediante egipcio. En 24 horas tenía más de 10 millones de visitas, más de 10 millones. Es el programa del canal de Piers Morgan que más visitas ha tenido en toda su historia y solo en 24 horas ya tiene 10. Este comediante, hay que saber inglés, sí, usa la sátira, el sarcasmo todo el rato, pero es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y sin embargo, ¿sabe lo que está diciendo? Lo opuesto. Está diciendo una cosa, pero está diciendo lo opuesto. Lo opuesto. Dice en la entrevista incluso que trató de matar a su esposa palestina, pero que su esposa palestina usó a sus propios hijos como escudo humano. Dice, ay va, pero eso es cierto. No, se llama sátira, se llama ironía, se llama sarcasmo. Hay métodos literarios en los cuales tú quieres transmitir una idea y sin embargo, para transmitir una idea estás diciendo precisamente lo opuesto. Pues tampoco descarto que alguien escribiera el libro de Jonás con la intención de abrir las mentes de los judíos diciendo, oye, que hay otros que se van a salvar también. Y usar la historia de esa manera también. No lo descarto. Sí. Gracias. Tenemos ahí... perdón. Sí, está Liz, está Ellen y Noelia. Sí, tenemos a Liz. Tienes que abrir el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí. Vale, Liz es mi mujer. Ok, ¿cómo te llamas tú? Esteban. Vale, nada, yo quería comentar primero hace algún tiempo estudié acerca de un filósofo judío que se llama Nehemiah Gordon. No sé si habéis escuchado hablar de él. Él es como es un doctor, es un filósofo también y lingüista, y participó en la traducción de los rollos del Mar Muerto cuando los encontraron. Estuvo en ese proyecto y tal, ¿no?
Y él dice algo muy interesante acerca de esos textos, y es que los libros probablemente del Nuevo Testamento pudieron haber sido escritos también en hebreo. Jesús se expresaba en hebreo, defiende mucho esa parte y es curioso porque es como esos pocos judíos que creen en Jesús, que creen que Jesús existió, no creen en Jesús como un Mesías, pero, y además es caraite, que es algo bastante más irónico, digamos. Pero eso, claro, cuando yo lo estudié a mí me llevó a pensar un poco sobre a veces la fiabilidad de todo lo que nos llega, ¿no? Tanto de la Biblia que tenemos, en algún momento las traducciones pues más antiguas, la Reina Valera, las traducciones también en inglés, y que hoy en día nos toca casi que estudiarla con un diccionario a veces para llegar a las palabras correctas. La, Tengo dos preguntas pues con respecto a eso. ¿Creen realmente que la Biblia, o podrían decir a estas alturas, con las modificaciones que le han hecho a través del tiempo a la Biblia, que podríamos confiar ciegamente en la Biblia como un libro, como la palabra de Dios? Y la otra pregunta sería como algo parecido, pero con la religión. De la religión, yo a veces me pongo a pensar y creo que si ponemos en una balanza, a veces creo que la religión, como la entiende el ser humano, creo que le ha hecho más daño a la humanidad de lo que le ha beneficiado. Como la entiende el ser humano, lo aclaro, porque yo sé que, por ejemplo, Santiago hace una descripción de lo que podría ser la verdadera religión, pero la palabra religión ni siquiera aparece en las mismas escrituras. Entonces esas serían como las preguntas. Muy bueno. ¿Empiezas tú, Oscar? Empecé. Ok. Bueno, yo rapidito. Primero, con referencia a la fiabilidad de las escrituras como palabra de Dios. Ahí, en esa frase, ya hay un montón de preconceptos. Está el preconcepto de que a estos 66 libros, claro, porque estamos hablando de 66 libros por si hablas dentro de una línea protestante. Porque si hablas de una línea católica, son otros. Si hablas de una Biblia ortodoxa, son otros. Y no solo eso. Si hablas de, como comentabas antes, Esteban, de los escritos del Mar Muerto, no eran solo los escritos del Antiguo Testamento. Estaba Enoc, estaba el Apocalipsis de Moisés, estaban otros libros de Salmos, estaba el libro de los jubileos, había otros, porque esos no están incluidos. ¿Okay? De hecho, Jesús, hay una cita en uno de los versículos de Jesús, no recuerdo ahora exactamente en concreto, pero está citando el libro de Enoc, y en otro lugar está citando una de las citas, creo que del Apocalipsis de Moisés. O sea, está citando como una de las veces que dice como las escrituras dicen. Y dice como las escrituras dicen, y está citando algo que no está en las escrituras que conocemos. No está ahí. Entonces, fiabilidad, dependiendo de lo que nosotros entendamos por la Biblia, va a tener una importancia más real, más real para nosotros, o menos real. O una importancia determinada. Te pongo un ejemplo, Esteban. Si yo quiero que vayas, si tú vives en Melbourne y yo quiero que vayas a Sydney, yo te voy a decir, bueno, si estás en Melbourne, tienes que coger la M1, todo recto, luego vas a ver el cruce para Canberra, ignora el cruce de Canberra y sigue recto, recto, recto. La M1, una vez que estás en la M1, pasas el bridge allá en Melbourne, pasas el Tullamarine, el aeropuerto del Tullamarine, pero ya estás en la M1, ¡boom! Eso te va a llevar directamente, te va a llevar a Sydney. Eso es porque yo quiero que llegues a Sydney, porque tú me has pedido que llegues a Sydney. Ok. Si tú quieres ir a Sydney, estás en Melbourne, y yo te digo, sale un dragón,
Pero sale un dragón con 7 cabezas. Y el dragón con 7 cabezas vas a coger la tercera cabeza. Pero la tercera cabeza... Y empiezo a hablarte con símbolos. Y empiezo a hablarte con tal. De hecho, tú coges el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y hablas con 20 personas. Y de las 20 personas no va a haber un acuerdo 100% en todo el libro. No vas a conseguir un 100%. Incluso de la misma denominación, teólogos de la misma universidad, que a rasgos generales que eran lo mismo, en particularidades no van a ver lo mismo. Y son 20 teólogos estudiosos del tema. Y no van a ver lo mismo en el libro de Apocalipsis. Si yo voy a depender de mi salvación, o si Dios quiere salvarme, y me da para las instrucciones de salvación el libro de Apocalipsis, me he hecho la faena de mi vida. O sea, ¿tú quieres salvarme? Sí. ¿Y me vas a dar un mapa de salvación? Sí. ¿Cuál es? El libro de Apocalipsis. Pues nos ha fastidiado. Porque si 20 personas no están de acuerdo de cuál es la marca de la bestia, si 20 personas no están de acuerdo cuál es el sello de Dios, cuál es el 666, cuál es la séptima cabeza, la octava cabeza, el 10º cuerno, etcétera. Si no estamos de acuerdo en todo esto y dependo de que yo interprete los tiempos, si yo para saber lo que va a venir y de lo que me tengo que escapar, dependo del capítulo 24 de Mateo y del libro de Apocalipsis, estoy frito. Yo me tengo que hacer la pregunta, yo le tengo que hacer la pregunta a Dios. Oye, ¿tú quieres salvarme o me quieres confundir? Hay más de 7.000 denominaciones que se autodenominan cristianas y que se denominan cristianas porque se basan en las escrituras. Más de 7.000 denominaciones registradas, más las otras que no están registradas. Y todas basadas en el mismo libro. Si yo cojo un mapa de carreteras y yo le doy el mapa de carreteras a 100 personas con gasolina en el auto y le digo, de Melbourne a Sydney, uno me puede ir por Canberra y el otro me puede ir por Canberra. Uno me va a tardar 11 horas, el otro me va a dar 13 horas, el otro va a parar en un motel y va a pasar la noche y va a llegar al día siguiente a Sydney. Pero con un mapa de carreteras llegas a Sydney. Tú le das la Biblia a 100 personas y no llegan al mismo lugar. No llegan al mismo lugar. Entonces la pregunta es, ¿esto es un mapa para salvarme o es un mapa para perderme? Porque si 100 personas no llegan al mismo lugar después de leer este libro, un libro, hay personas que leen este libro de cava a cava y se vuelve ateo. Leen este libro de aquí a aquí y empieza a quemar homosexuales. Lee este libro de aquí a aquí y le quita los pantalones a la esposa y la pone a cocinar en la casa. Lee este libro de aquí a aquí, tira los anticonceptivos fuera y tiene 12 hijos. Lee este libro de aquí a aquí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Este es un libro para salvarnos o para perdernos. Es que no es ni para salvarnos ni para perdernos. El que nos salva es Dios. Y Dios nos salva con esto abierto o con esto cerrado. Porque si con esto abierto yo no paro a ayudar al prójimo, este libro no me ha hecho nada. Si yo con esto cerrado yo mato, asesino, violo, etcétera, etcétera, este libro no me ha hecho absolutamente nada. Y si con este libro yo no hago más que esperar que el único salvo soy yo y el resto están todos perdidos, este libro no me ha hecho nada, no me ha dado nada. Entonces estamos leyendo el libro mal. Porque lo estamos leyendo como salvación cuando Jesús dice, vosotros leéis las escrituras porque creéis que en ellas tenéis salvación. Ellas son las que me apuntan a mí, Él es el que te da salvación y no venís a mí para ser salvos. Y sin embargo, ¿qué hacen en la religión? Usan ese mismo versículo, Esteban, y dicen, ¿por qué hay que leer las escrituras? Porque Jesús claramente dice, aquí en las escrituras está la salvación. Juan 5:37. No, Jesús no dice eso. Jesús está diciendo, usáis el libro para ser salvos, en lugar de venir a mí para ser salvos. Entonces nosotros no estamos estudiando las escrituras para ser salvos. Estamos estudiando las escrituras para aprender de la naturaleza humana, para aprender de cómo para aprender del pasado y no cometer esos mismos errores. Estamos aprendiendo para extraer lecciones morales, y a veces las lecciones morales son opuestos
a la historia que estamos leyendo. A veces este libro no te está diciendo lo que hacer, te está diciendo lo que no hacer en una historia. Ok, Alex. Sí, no, yo creo que tú resumiste bien, muy bien. Más o menos exactamente pienso lo mismo que tú. Yo añadiría, yo no creo ni que Pablo, si tú le hubieras dicho a Pablo de que sus libros iban a ser añadidos a un libro al cual se le llamaría libro sagrado o palabra de Dios, Pablo se hubiera pegado un tiro o nunca hubiera escrito ninguna carta. O sea, porque la idea de ellos cuando estaban escribiendo cartas a las iglesias o a los grupos en sus casas no era que fueran tomados como palabra de Dios, ¿me entiendes? Sino que simplemente fueran tomados como consejos para que tú te acercaras a Dios y tú mismo tuvieras tu experiencia con Dios. No que lo agruparas en un grupo de libros al cual llamaras texto sagrado o verdad, la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Como dije anteriormente, yo pienso que el cristianismo se ha adueñado de la Biblia y ha hecho de la Biblia un libro que fue dedicado especialmente para ellos. ¿Entiendes? Ahora, yo ahora en mi experiencia actual como capellán, trabajando como capellán con diferentes religiones, trabajando con personas del islamismo, personas de hinduismo, sikhismo, todo ese tipo de religiones, me he dado cuenta de que todas las religiones tienen un libro sagrado. Tienen un libro sagrado. Tú le preguntas a un islámico qué cosa es el Corán para ellos y te va a decir que es la palabra de Dios. Tú le preguntas a un hinduista qué cosa es la Gita y te va a decir que es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y cuando tú lees el Corán, lees la Gita y lees la Biblia, te vas a encontrar principios de un Dios que ama a todas sus criaturas y que lo que quiere es el bienestar para todas sus criaturas. Sin embargo, en las tres religiones, tanto en el islamismo como en el hinduismo, por ejemplo, y en el cristianismo, te vas a encontrar personas que leen ese libro sagrado y odian a las demás personas y las destruyen, como decía Oscar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si nosotros creemos de que Dios es realmente un Dios tan poderoso, tan omnisapiente, tan majestuoso, tan increíble y omnipotente, ¿cómo va a dejar todo el futuro de la humanidad en un libro, a cargo de un libro que solamente lo tenemos los cristianos? Y que solamente los cristianos somos los responsables de esparcirlo a todo el mundo para que todo el mundo crea lo que dice ese libro para entonces poder tener salvación o poder ser aceptado en el reino. Para mí es un Dios que no es ni omnipotente, ni es sabio, ni nada por el estilo. Si pone toda la dependencia o la salvación del mundo en las manos de ese libro y en el cristianismo nada más como religión. Por lo tanto, realmente no creo que la Biblia es palabra de Dios, por así decirlo. Creo que la Biblia muestra al Dios que tenían los escritores que la escribieron y me muestran a mí principios que dictó Jesús o con la manera en que vivió Jesús, que son principios del reino, que pueden cambiar mi vida y afectarla para bien. Como también, como decía Oscar, hay personas que leen la Biblia y no entienden ninguno de esos principios y lo que hacen es acabar con la humanidad y con la propia vida de ellos y las personas que están a su alrededor. Así que esa es mi manera de verlo. Y en cuanto a la religión, yo no creo que la religión es sana. No creo que la religión fue creada por Dios, ni que es el medio que Dios le dio a la humanidad para reconciliarse con Él. El principio de la religión como tal, viene de la palabra en latín religare, que significa religar al hombre con Dios, o religar la relación que se perdió en el Edén, por así decirlo. Ese es el concepto de religión dentro de lo que es la manera de pensar del cristianismo. Sin embargo, en toda la Biblia, tú nunca te encuentras de que el medio que Dios utiliza para religar al hombre con él es la religión, sino Jesucristo. Y Jesucristo no es religión. Jesús es el intermediario, es el encargado de religarnos con Dios, con el Padre. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseñaron los apóstoles constantemente. Él es el medio. A través de Él tenemos reconciliación con Dios. Él es el que nos reconcilia todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Tú nunca te encuentras los apóstoles diciendo que es la religión la que nos reconcilia con Dios, ni es la que reconcilia todas las cosas, tanto las que están en el cielo como están en la tierra. Es Jesús, y Jesús no es religión. Jesús está con todo el mundo, sin tener religión las personas. De hecho, sería interesante que alguien encontrara el versículo donde se usa la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. No existe. La palabra cristiano no existe. De hecho, cuando hablo de que fue en Antioquia, cuando dice
por aquel nombre por el cual se nos llama. Pero comentaba que la palabra cristiano era más un insulto. Entendemos o queremos entender que se está refiriendo a la palabra cristiano. Queremos entender qué es eso. Porque los romanos decían, estos que solo hablan de Cristo, solo hablan de Cristo, solo hablan de Cristo. Como solo hablan de Cristo, pues son los cristianos. ¿No? Como estos solo hablan de no matar a animales, de solo pues los veganos. Pues de la misma manera. De la misma manera. O estos solo hablan de comer carne, solo hablan de carne, pues carnívoros. Pero la palabra cristiano no está en la Biblia. Y la palabra cristiano en sí es, pues eso, ¿de qué religión eres? Yo soy cristiano. O sea, ya estamos poniendo algo que ni siquiera está en la Biblia. O sea, que si queríamos usar la Biblia como guía de eso, ni siquiera está la palabra cristiano, cristiano en la Biblia. De todas maneras, hay una denominación que es la que más está creciendo desde que este libro está más accesible a todo el mundo. Y está siendo más público. Es la denominación que más rápido está creciendo en el siglo XXI. Es el ateísmo. Este libro ha hecho más ateos en el siglo XXI que cristianos. Porque un ateo, en realidad, bajo mi punto de vista, un ateo no es una persona que no cree en Dios. Es una persona que no cree en este Dios. ¿A qué me refiero en este Dios? En el Dios que manda matar a niños. En el Dios que manda matar a homosexuales. En el Dios que manda que las mujeres no tienen voz ni voto. Que son propiedad, que son vendidas con propiedad por 20 monedas de plata, etcétera, etcétera. Un ateo en realidad no es que no crea en Dios. No cree en todos los dioses que las religiones le están mostrando. Un ateo en realidad, cuando dice no creo en Dios, un ateo no cree en un Dios al que no se le ha presentado. Él no cree en los dioses en los que sí se le ha presentado. Y uno de los que se le ha presentado es el Dios de aquellos que con Biblia bajo el brazo llevan camisetas de os vais a quemar en el infierno, homosexuales. Entonces, un ateo dice, espera, yo no creo en Dios. Porque encima, además, fíjate, el egocentrismo de la religión del cristianismo, que es opuesto a la relación con Cristo. La relación con el carpintero de Galilea que vino a mostrarnos cómo es Dios en realidad es diferente a una religiosidad o a una religión. Y en ese sentido, lo curioso es que el ateo repudia, o sea, el egocentrismo del cristianismo, que todas las otras religiones llama a Dios por un nombre. Y el cristianismo no llama a Dios por un nombre, simplemente se apodera de la palabra entera como concepto, Dios. Entonces, cuando hablan de Dios, cuando un ateo dice yo no creo en Dios, no está hablando de el Dios hindú Mitra. No, está hablando de Dios cristiano, porque nosotros no le hemos dado un nombre, le hemos apoderado de todo el concepto de Dios. Todo el concepto de Dios lo hemos apoderado. Mientras que tú hablas con un hindú y tú le dices, yo creo en Dios, y el hindú te dice, yo también. Tengo Sirna, tengo Mirna, tengo Ashir, te empieza a decir 1000 nombres. ¿Y cómo se llama el tuyo? Y tú dices, no, el mío es Dios. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Es Dios. O sea, nos hemos apoderado además de todo el concepto y lo hemos hecho un criminal. Un ateo, en realidad, no es que no crea en Dios, no cree en este Dios que se le ha presentado. Y en los mayores evangelistas para crear ateos son los cristianos. Son los mayores evangelistas. Crean más ateos que cristianos. Es la denominación más grande en el siglo XXI, la que más está creciendo, la más rápida. Okay. A ver, estoy mirando la hora. Ellen lleva con la mano levantada por mucho tiempo. Ellen, un último comentario, pregunta y lo dejamos aquí. Acordaros que todavía tenemos otras 2 presentaciones, así que Ellen. Gracias, Oscar. Gracias, Alex. Me gustó esa parte que aclaró Alex
lo que es la señal. Yo la traía así en mente y yo dije, porque no hay otra, ¿qué otra señal? Era eso de esta generación y se va a levantar esa otra generación y, o sea, esa señal de que la salvación iba a ser para todos, para aquella generación, los ninivitas, como para esa generación que estaba presente a Jesús. Y algo muy importante, Oscar, es, por ejemplo, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no dijo ama al cristiano. Para mí este mensaje del libro de Jonás ha sido una gran enseñanza que no hay límite para la salvación. Donde no hay esperanza para el hombre, llega a Dios. Y es increíble. Yo he aprendido tanto. Y con respecto a si la Biblia es palabra de Dios, Jeremías 8:8 dice, la falsearon los escribas. Es un buen versículo también, claro. Buen versículo que usa ahí Jeremías. Muchísimas gracias, Helen, por ello. Aquellos que están viviendo con esa intencionalidad, tenemos nuestras deficiencias, pero con esa intencionalidad de amar al prójimo, de ayudar al prójimo, a mí me supera el hecho de los conflictos bélicos. Tengo unos amigos en Rumanía que empacaron sus cosas y se fueron a la frontera con Polonia y Ucrania con el conflicto, pero no para meterse en política, no para tener una idea política al respecto, porque la política está agrupada con la religión, por cierto. ¿Okay? Si hablamos de la religión como un producto de los hombres, no de Dios, ¿qué os voy a decir de la política? Además, en la política en inglés se llama politics o politic. Y poli en griego es muchos y tics en inglés es como las sanguijuelas, las que te sacan la sangre. Entonces ya sabes lo que significa cuando muchos sacasangres. Eso es la política. Muchos sacasangre. Construcción de hombres. Así como la religión. Son estructuras humanas sociales, en un contexto social, ¿no? Tenemos el ejército, tenemos la política, tenemos los jueces, tenemos la religión. Es una estructura humana. Aquellos que viven... aquí hay un australiano que le conozco, le sigo, etcétera. Y pregunté el otro día, oye, ¿dónde está? No voy a decir el nombre porque es un nombre público. ¿Dónde está tal y tal? Y dice, se metió en un avión, está en la frontera de Gaza con Israel. A ver cómo puede ayudar. O sea, hace 2 semanas atrás había un referéndum aquí en Australia y él estaba haciendo entrevistas con referencia a este referéndum, etcétera. Y le estaba yo siguiendo precisamente por lo del referéndum que había aquí en Australia. Un referéndum del sí y el no. Y le estaba siguiendo un momentito. Y entonces, cuando salieron los resultados, justo fue ese fin de semana cuando empezaron los bombardeos y empezaron el tema que se ha reiniciado ya en Gaza y el Estado de Israel. Y quería escuchar su comentario del referéndum y uy, qué raro que no esté ahí. Entonces pregunté, oye, ¿dónde está? Que no lo encuentro su comentario. Me dice, no, se ha ido a Gaza. Se ha ido a Gaza y a Palestina a ver en qué puedo ayudar. Tremendo. A mí eso me supera, cómo hay gente que tiene esa intencionalidad de ayudar. No importa el color de piel, no importa. Hay sangre por las venas y todos los cerebros son grises. No hay diferentes colores ni nada. Entonces, yeah. Si a esa conclusión nos lleva la lectura de la Biblia, entonces la Biblia ha hecho bueno. Si la conclusión que nos lleva a la lectura de la Biblia es coger una espada y conquistar América bajo el nombre de Isabel y Fernando, pues no ha hecho nada bueno. ¿Okay? Últimas palabras, Alex. Bueno, ya se me está acabando la batería de los audífonos. Se me va hasta a punto de quedarme mudo, pero en referencia a eso que estaba comentando Ellen, de la Biblia y todo, de la salvación de Dios para todas las personas.
cuando tú miras el libro de Jonás, te das cuenta de que el autor, por ejemplo, Jonás, constantemente está cuestionándose cómo es que Dios puede salvar a los ninivitas. Sin embargo, cuando termine el libro de Jonás, que lo vamos a ver en el capítulo 4, el planteamiento que Dios le pone a Jonás es más bien pregúntate cómo te puedo salvar a ti, que estás dispuesto a sacrificar a tantas personas y animales a los cuales yo amo, ¿me entiendes? Y eso es algo que deberíamos hacernos pensar a todos los que leemos la Biblia o leemos el libro de Jonás. Cómo es que a veces nosotros decimos cómo es que Dios puede salvar a estas personas que están allá afuera, o cómo Dios puede salvar a este que hizo esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, o aquel que los rechaza y lo otro y lo otro y lo otro. Y entonces no nos preguntamos cómo Dios nos puede salvar a nosotros, que estamos dispuestos a sacrificar a esa persona por creernos mejor que ellos, ¿me entiendes? Y eso es algo que nos invita a reflexionar este libro. Es un libro que incluye a todos, que muestra que Dios ama a todos, y es la manera en que deberíamos tomarlo. Gracias a todos por estar, y de verdad gracias a todos por las preguntas. Creo que hay muchísimas preguntas más que responder que se van quedando, como lo del tema del libre albedrío. Es que sí, yo creo que si tomamos el tema del libre albedrío es para no terminar, no parar nunca, porque ese tema es para no agotarse. Y por eso fue que ni tan siquiera cuando Mary lo comentó me atreví a decirlo, porque si no más nadie va a poder hacer ningún tipo de pregunta, porque es para no parar. Pero bueno, quizás en algún momento lo tocaremos en los demás estudios que van quedando. Perfecto. Bueno, quedan 2 más estudios de momento del libro de Jonás, a ver lo que el año 2024 tiene preparado para nosotros, pero en principio tenemos 2 más estudios en la tercera semana de noviembre y la tercera semana de diciembre. Nosotros nos vemos en la primera semana con un nuevo estudio diferente a Jonás, la primera semana de noviembre. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Dios es bueno siempre, siempre es bueno. Bendiciones.